Libro El poder está dentro de ti, de Louise Hay. Capítulo 7. Más allá del dolor. Somos muchísimo más que nuestro cuerpo y nuestra personalidad. El espíritu interior es siempre hermoso y digno de amor, por mucho que pueda cambiar nuestra apariencia externa. El dolor de la muerte. Es fabuloso ser positivo. También es fabuloso reconocer lo que se siente. La naturaleza nos ha dado sentimientos para pasar por ciertas experiencias. Negarlos causa más dolor. La muerte no es un fracaso, recuérdalo. Todos morimos. La muerte forma parte del proceso de la vida. Cuando muere un ser querido, el proceso de aflicción dura como mínimo 1 año. Por lo tanto, tómate ese tiempo. Es muy difícil pasar por todos esos días de fiesta, las diferentes estaciones, las fechas especiales, los cumpleaños, el aniversario de boda, Navidad, etc. De modo que sé muy cariñoso contigo mismo y date permiso para afligirte y llorar. No hay ninguna regla para hacerlo, no te impongas ninguna. También es correcto enfadarse y ponerse histérico cuando alguien se muere. No se puede simular que no duele. Es necesario dar salida a los sentimientos. Permítete llorar. Mírate al espejo y gime. No es justo, o lo que sea que sientas. Déjalo salir, lo repito. De lo contrario, te crearás problemas en tu cuerpo. Cuida de ti mismo lo mejor posible. Ya sé que no es fácil, pero hazlo. Los que trabajamos con personas enfermas de SIDA nos encontramos con que este proceso de aflicción se hace continuo. Lo mismo ocurre en el tiempo de guerra. Hay demasiadas muertes para que nuestra sensibilidad pueda con ellos. Cuando todo esto me supera, acudo a personas muy amigas y me desahogo en arranques de histeria. Fue mucho más fácil cuando murió mi madre. Pensé que era el final natural de su ciclo de 90 años. Aunque sentí su muerte y lloré, no sentía la rabia y el furor que provocan la injusticia y la importunidad de la muerte en una persona joven. Las guerras y las epidemias producen una enorme frustración por su aparente injusticia. Aunque el desahogo de la aflicción lleva su tiempo, a veces uno se siente como si estuviera en un pozo sin fondo. Si continúas con tu aflicción, pasados unos años, eso quiere decir que te estás revolcando en ella. Es necesario que perdones y liberes a la otra persona, así como a ti mismo. Es bueno recordar que no perdemos a nadie cuando muere alguien, puesto que esa persona jamás nos perteneció. Si te resulta muy difícil superarlo, puedes hacer varias cosas. Antes que nada, te sugiero que medites en la persona que se ha ido. Fuera lo que fuese que esta persona creyera o hiciera cuando estaba viva, en el momento en que deja el planeta, se levanta un velo y ella ve la vida con mucha claridad y nitidez. De modo que las personas que han muerto ya no tienen los temores ni las creencias que tenían cuando estaban aquí. Si estás sufriendo mucho por la muerte de un ser querido, probablemente te dirá que no te preocupes porque todo está bien. En tu meditación pídele que te ayude a pasar este periodo y dile que le amas. No te juzgues por no haber estado con esa persona o no haber hecho lo suficiente por ella cuando estaba viva. Eso solo aumenta la culpa y la pena. Algunas personas utilizan el tiempo de duelo como excusa para no continuar con su propia vida. Y a veces les gustaría dejar el planeta también. La muerte de alguien a quien conocemos y amamos puede, asimismo, hacer aflorar nuestro propio miedo de la muerte. Emplea el tiempo de duelo en hacer tu trabajo interior para liberar cosas que tienes dentro. La muerte de un ser querido hace aflorar mucha tristeza. Permítete sentirla.
Necesitas llegar a un punto en donde te sientas lo suficientemente seguro para dejar aparecer viejos dolores. Si te permites 2 o 3 días de llanto, desaparecerá parte de tu tristeza y tu sentimiento de culpa. Si lo necesitas, busca un buen terapeuta o un grupo que te ayude a sentirte lo suficientemente a salvo para poder sacar fuera esas emociones. Otra sugerencia es hacer afirmaciones como: te amo y te dejo libre. Tú estás libre y yo estoy libre. En uno de mis talleres había una mujer que tenía mucha dificultad para dejar salir la rabia que sentía contra una tía que estaba muy enferma. Le aterraba pensar que su tía se iba a morir y ella no sería capaz de comunicarle lo que realmente sentía respecto al pasado. No deseaba hablar con ella porque se sentía ahogada, bloqueada interiormente. Le sugerí que acudiera a un terapeuta porque en su caso el trabajo individual le iba a ser de mucha utilidad. Cuando estamos atascados en algún aspecto, pedir ayuda es un acto de amor por nosotros mismos. Hay muchas clases de terapeutas en todas partes que tienen experiencia en estas situaciones. No es necesario que vayas durante mucho tiempo. Unas pocas sesiones son suficientes para superar el periodo difícil. También hay grupos de apoyo para estos casos. Podría resultarte útil acudir a uno de ellos porque te ayudarían a superar tu pena. Comprender nuestro dolor. Muchas personas viven cotidianamente con un dolor continuo. Puede tratarse de una parte pequeña y sin trascendencia en su vida, o puede constituir una parte importante e insoportable de ella. Pero, ¿qué es el dolor? Muchos estamos de acuerdo en que es algo de lo que nos gustaría vernos libres. Veamos qué podemos aprender de él, de dónde procede, qué trata de decirnos. El diccionario define el dolor como una sensación desagradable o molesta debido a un daño o trastorno corporal. Otra definición es sufrimiento o tormento mental o emocional. Ya que el dolor es una manifestación de malestar mental y físico, es evidente que tanto la mente como el cuerpo son susceptibles de sufrirlo. No hace mucho fui testigo de un maravilloso ejemplo que ilustra este punto. Estaba observando a 2 niñas que jugaban en el parque. La primera levantó la mano para darle una juguetona palmada en el brazo a su amiguita. Antes de que la tocara, la otra exclamó: ¡ay! ¿Por qué gritas si aún no te he tocado?, dijo la primera mirándola, a lo cual la otra contestó rápidamente: ah, es que yo sabía que me iba a doler. En este ejemplo el dolor mental fue imaginarse o suponer el dolor físico. El dolor nos llega de muchas formas: un arañazo, un chinchón, una magalladura, malestar, dormir mal, una amenaza, un nudo en el estómago, una sensación de entumecimiento en el brazo o la pierna. A veces duele mucho, a veces solo un poco, pero lo sentimos, sabemos que está ahí. En la mayoría de los casos, el dolor intenta decirnos algo. A veces, el mensaje es evidente, muy claro. La acidez de estómago que se experimenta los días laborables, pero no los fines de semana, puede ser indicio de que necesitamos cambiar de trabajo. Muchos conocemos muy bien el significado del dolor que se sufre después de una noche en que hemos bebido en exceso. Sea cual fuera el mensaje, debemos recordar que el cuerpo humano es una maquinaria maravillosa, construida. Cuando hay problemas nos informa de ello, pero solo si estamos dispuestos a escuchar. Por desgracia, muchas personas no se toman el tiempo necesario para escuchar a su cuerpo. En realidad,
El dolor es el último recurso del cuerpo para decirnos que algo va mal en nuestra vida. Nos hemos despistado o perdido en algún lugar. Y hagamos lo que le hagamos, el cuerpo siempre anhela una salud óptima. Pero si lo maltratamos, contribuimos a nuestra enfermedad o malestar. ¿Qué hacemos cuando sentimos la primera sensación de dolor? Generalmente corremos al botiquín o a la farmacia y nos tomamos una píldora o una cápsula. Lo que le decimos así al cuerpo es: calla, no deseo escucharte. Entonces él se callará durante un tiempo y después volverán los dolores, esta vez algo más fuertes. Entonces tal vez vayamos al médico para que nos recete algo, pastillas, inyecciones o cualquier otra cosa. En algún momento tenemos que prestar atención a nuestro cuerpo para ver qué pasa, porque muy bien podría ser que tuviéramos alguna enfermedad ya avanzada. Incluso en este caso, muchas personas prefieren seguir con el papel de víctimas y se resisten a escuchar. Otras abren los ojos a lo que sucede y se muestran dispuestas a hacer cambios. Todo está bien, cada cual aprende de diferente manera. Las respuestas pueden ser tan sencillas como procurarse una buena noche de sueño, o no salir 7 noches por semana, o no excederse en el trabajo. Permítete escuchar a tu cuerpo porque él sí desea ponerse bien. Tu cuerpo quiere estar sano y tú puedes colaborar con él. Cuando siento un dolor o una molestia, me quedo en silencio. Sé que mi poder superior me hará saber que necesito cambiar en mi vida para estar libre de enfermedades. En estos momentos de silencio imagino o visualizo los escenarios naturales más perfectos, con mis flores preferidas, que me rodeen en abundancia. Puedo sentir y oler la dulce y tibia brisa que sopla y roza mi cara. Me concentro en relajar todos los músculos de mi cuerpo. Cuando noto que he llegado a un estado de relajación total, sencillamente le pregunto a mi sabiduría interior: ¿de qué forma estoy contribuyendo a este problema? ¿Qué es lo que necesito saber? ¿Qué aspectos de mi vida necesitan un cambio? Entonces dejo que me lleguen las respuestas. Es posible que no lleguen en ese mismo momento, pero sé que pronto se me revelarán. Sé que cualesquiera que sean los cambios necesarios, serán los correctos para mí y que estaré completamente a salvo sea lo que sea que se despliegue ante mí. A veces uno se pregunta cómo va a realizar tales cambios. ¿Cómo voy a vivir? ¿Qué pasará con mis hijos? ¿Cómo voy a pagar mis deudas? Lo repito, confía en que tu poder superior te va a enseñar los medios para vivir una vida llena de abundancia y libre de dolor. También te sugiero que efectúes los cambios paso a paso. Lao Tse dijo: el viaje más largo comienza con un paso. Un pasito más, otro pueden significar progresos importantes. Una vez que comiences a llevar a cabo tus cambios, recuerda por favor que el dolor no desaparece de la noche a la mañana, aunque bien podría ser que sí. Ha llevado su tiempo que aflorara a la superficie. Por lo tanto, es posible que también lleve su tiempo darse cuenta de que ya no se le necesita. Sé amable contigo mismo. No midas tus progresos por los de otra persona. Eres único y tienes tu propia manera de manejar la vida. Deposita tu confianza en tu yo superior para librarte de todo dolor físico o emocional. El perdón es la llave de la libertad. ¿Prefieres tener razón o ser feliz? Suelo preguntar a mis clientes. Todos tenemos opiniones sobre quién tiene razón y quién está equivocado.
según nuestra propia forma de entender las cosas. Y todos podemos encontrar razones que justifiquen nuestra opinión y nuestros sentimientos. Deseamos castigar a otras personas por lo que nos han hecho. Sin embargo, somos nosotros quienes pasamos la película una y otra vez en nuestra mente. Es tonto castigarnos ahora por el daño que alguien nos hizo en el pasado. Para liberar y dejar atrás el pasado es preciso estar dispuesto a perdonar, aun cuando no sepamos cómo hacerlo. Perdonar significa renunciar a nuestros sentimientos dolorosos y sencillamente dejar que lo que los provocó se marche. Un estado de no perdón efectivamente destruye algo dentro de nosotros. Sea cual fuere la senda espiritual que sigues, lo normal es que descubras que el perdón es un asunto importantísimo en cualquier momento, pero sobre todo cuando hay una enfermedad. Cuando estamos enfermos es preciso que observemos lo que nos rodea y veamos qué necesitamos perdonar. Generalmente sucede que aquella persona a la que pensamos que jamás vamos a perdonar es precisamente la que más necesitamos perdonar. No perdonar a una persona no le causa el menor daño a ella, pero a nosotros nos provoca estragos. El problema no es de ella, el problema es nuestro. Los rencores y heridas que nos duelen tienen mucho que ver con perdonarnos a nosotros mismos, no a otra persona. Afirma que estás totalmente dispuesto a perdonarte. Estoy dispuesto a liberarme del pasado. Estoy dispuesto a perdonar a todos aquellos que alguna vez me hicieron daño. Y me perdono por haber dañado a otros. Si piensas en alguien que te hizo daño en algún momento de tu vida, bendice a esa persona con amor y libérala. Después desecha el pensamiento. Yo no estaría aquí ahora si no hubiera perdonado a las personas que me hicieron daño. No deseo castigarme en el presente por lo que ellas me hicieron en el pasado. No quiero decir que lograrlo haya sido fácil, solo que ahora puedo mirar hacia atrás y decir, ah, sí, eso es algo que sucedió, pero ya no vivo allí. Y no es lo mismo que justificar o excusar su comportamiento. Si te sientes estafado o timado por alguien, has de saber que nadie puede quitarte nada que sea tuyo por derecho. Si te pertenece, volverá a ti en el momento oportuno. Si algo no retorna, eso quiere decir que no había de volver. Acéptalo y continúa con tu vida. Para ser libre es preciso abandonar el resentimiento que clama justicia y superar los sentimientos de autocompasión. Cuando sufres un ataque de autocompasión, te conviertes en esa persona desamparada que no tiene ningún poder. Para tener poder es preciso estar con los pies apoyados en el suelo y asumir la responsabilidad. Tómate un tiempo, cierra los ojos e imagínate un hermoso riachuelo que pasa junto a ti. Coge la vieja experiencia dolorosa, la herida, la falta de perdón y lánzalo todo al riachuelo. Observa cómo comienza a disolverse avanzando río abajo hasta que se disipa y desaparece totalmente. Haz esto lo más a menudo que puedas. Ha llegado el momento de la compasión y la curación. Entra en tu interior y comunícate con esa parte tuya que sabe curar. Eres increíblemente competente. Estás dispuesto a avanzar hacia nuevos planos para descubrir aptitudes de las cuales ni siquiera tenías conciencia. No solo para curar la enfermedad o malestar, sino también para sanarte a ti mismo en todos los aspectos posibles, para hacerte íntegro en el sentido más profundo de la palabra, para aceptar cada parte de ti mismo y cada experiencia que hayas tenido.
y para saber que todo esto forma parte de la trama de tu vida en estos momentos. Me encanta el libro de Emmanuel. Hay un párrafo que contiene un buen mensaje. ¿Cómo se experimentan circunstancias dolorosas sin amargarse por ellas? Le preguntan a Emmanuel. Tomándolas como enseñanzas y no como castigos, contesta Emmanuel. Confiad en la vida, amigos míos. Por muy lejos que os parezca que os lleva, ese viaje es necesario. Habéis venido a cruzar un amplio terreno de la experiencia con el fin de verificar dónde está la verdad y dónde está vuestra tergiversación de la verdad. Entonces seréis capaces de volver a vuestro hogar, a vuestro yo espiritual, renovados y más sabios. Ojalá pudiéramos comprender que todos nuestros supuestos problemas son solo oportunidades para que crezcamos y cambiemos, y que la mayoría de ellos proceden de las vibraciones que hemos estado emitiendo. Lo único que necesitamos hacer es cambiar nuestra forma de pensar y estar dispuestos a disolver el rencor y a perdonar.